Jesús también está activado. ¿Me escuchas, Jesús? ¿Aló, Jesús? También está Katia. Marilu, ¿no? Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marilu. Jonathan, también Aguirre, ¿no? Sí, profesor, presente. Bien. Jesús Guevara. Los demás parece que no tienen micrófono porque he activado a todos, pero no. Bien. María también acaba de entrar. Natalie también. Bien. Entonces, estábamos en la segunda parte que les decía, ¿no? Pero por eso tendríamos que compartir otra vez la pantalla. O sea, un ratito. Ya, ¿se puede ver mi pantalla ya? Sí, Ya, muy bien. Entonces estábamos en la última parte que era un tema un poquito especial. Acá está. El factor de llenado. Cuando se guardan los datos físicamente en el disco duro, por supuesto ese es el lugar donde se guardan a través de cargas magnéticas. Ya saben, el disco duro en realidad es un dispositivo electromecánico magnético donde se guardan en forma de cargas magnéticas la data, ¿no? Cuando pasa el lector, el sensor, cuando gira el disco, es una especie de electroimán, es una bobina que percibe el paso de una carga magnética y eso le genera un impulso, y eso es un 1, y cuando no es un 0. Y así es como se graba todo, con ceros y unos. Pero el disco tiene que girar, ¿no? Entonces el lector, o sea, la bobinita lee por cada pulso un 1, un 0, un 1, un 0, y así se guardan los datos, ¿no? Pero están en el disco duro, están en algún sector, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿cómo se guardan entonces los datos de una tabla en el disco duro? Se guarda por páginas de datos. Se guardan por páginas de datos que son sectores pequeñitos, o sea, como cajitas, que tienen 8 KB de tamaño cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, ingresan los datos de la tabla y la primera página de datos se abre y ahí comienzan a llenarse los registros de la tabla. Cuando los 8 KB se llenan, inmediatamente se abre otra tabla, otra página de datos, otra cajita, digamos, y ahí se sigue llenando los registros. Se llena esa página de datos 2, se abre la 3, se abre la 4 y así sucesivamente conforme se va ingresando registros a la tabla, ¿no? Claro, puede ser que una tabla tenga pues 100 páginas de datos o puede ser que tenga 100.000 o puede ser que tenga 1.000.000 de páginas de datos, ¿no? Entonces de eso va a depender muchas cosas. Si no hay un índice o simplemente el ingreso es de manera consecutiva, entonces no va a haber ningún problema. El problema es cuando el índice puede ordenar que el nuevo registro que entra está en la primera página de datos. Imagínense que la página, la tabla ha guardado sus datos y actualmente tiene 1.000 páginas de datos. Por decir una cosa pequeña, 1.000 páginas de datos. Porque acuérdense, cada página de datos es 8 KB nada más. Entonces, justo está en la página 1.000 con sus datos, ¿no? La 1, la 2, la 3 están llenas. Pero al momento de ingresar un nuevo registro de acuerdo al índice físico que tenga la tabla, de mala suerte le toca
en la primera página de datos. Pero resulta que la primera página de datos ya está llena. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Pues en lugar donde tenga que incrustar el nuevo registro, porque le toca de acuerdo al índice físico en ese lugar, es como si la aula estuviera llena y viene un alumno más y le toca ubicarse pues en la fila del medio o al principio, ¿no? Pero le toca en esa aula. Entonces todos se reacomodan para que el alumno se ubique en el lugar que le toca. Todos tienen que moverse, ¿no? Arrímate, hasta que llegan al último. Pero acuérdense que el aula estaba llena. ¿Qué va a pasar con el último de la fila? Se queda sin asiento. Entonces eso le pasa a la página de datos. El registro se ubica en una posición donde le toca y todos los registros se tienen que mover a una tabla temporal que se abre también en RAM para que pueda pasar el nuevo registro, que se ubica en el lugar que le toca, y después de esa tabla temporal comienzan a regresar los registros a la página de datos. Pero acuérdense que estaba llena y el último, el de la cola, no puede entrar porque ya se llenó, no que se puso uno más. Y ese registro que queda flotante, ¿dónde se va a ir? A la página 2, pues, ¿no? Pero en la página 2 también ya está lleno. Entonces, ¿qué hace el motor? Dice, crea otra tabla temporal y todo lo que hay en la página 2 se pasa a la temporal y el registro que venía de la página anterior se ubica en el primer lugar. Luego de la tabla temporal regresan otra vez uno por uno a la segunda página de datos y va a quedar uno flotante también porque estaba llena, acuérdense. Entonces, ¿qué va a hacer qué va a hacer ese registro que está al aire? Se tiene que ir a la página 3, pero la página 3 ya está llena. Se abre otra temporal, se pasan los datos de la página 3, los registros a la temporal 3. El registro que viene de la página anterior se ubica en el primer lugar, todos regresan otra vez y siempre va a haber uno a la cola. Imagínense ese proceso, ¿no? ¿Y dónde está sucediendo? A nivel de RAM, o sea, a nivel de disco duro y también a nivel de RAM, porque ahí es donde se posiciona temporalmente los datos que se van a acomodar en el disco duro. Es un juego entre RAM y disco duro. Ese proceso, si tiene, por ejemplo, 100 páginas de datos, de repente no va a tomar mucho tiempo, pero imagínense que tiene 1000 páginas de datos. Hay 1000 tablas temporales donde se van a ir los registros para que se reacomodan de acuerdo al orden que le tocó justo en la primera página de datos de mala suerte. Van a tener que removerse las 1000 páginas de datos para que le den pase al nuevo registro que ingresó. Y eso, si lo multiplicamos mucho más grave, por ejemplo, la tabla tiene 100.000 páginas de datos, pues va a haber 100.000 registros temporales donde se van a ubicar los datos de las tablas por el momento para que luego regresen y se reacomoden. O sea, es un removimiento de todo lo físico que hay en el disco duro entre RAM y disco duro. Eso puede demorar demasiado. Si imagínense que eso sucede en una empresa real, ya caso real, ¿no? En las tablas que tenemos, no, pues tendrán pues páginas de datos con la justa, porque no, 30 registros no es nada. Cada página de datos son 8 KB que tiene, ¿no? Pero si eso sucede pues en una organización que tiene tablas con 1.000.000 de registros, digamos, o más, entonces va a haber muchas páginas de datos donde están los datos y justo le toca en la primera página, imagínense ese caso, ¿no? Entonces, mandan el insert, tiene que moverse todos los registros y las páginas de datos y removerse todo hasta que le dé ubicación nueva, ¿no? Y eso puede durar, ¿cuánto? Puede durar 1 minuto, puede durar 10 minutos. Y imagínense, pues alguien manda un insert y que tiene que esperar 10 minutos para que ingrese el registro. Seguro que todos los usuarios clientes se van a quejar. El sistema está mal, le mando a ingresar un registro y se me demora 10 minutos, ¿no? Es loco, ¿no? Es un escándalo, ¿no? 1 minuto nomás ya es una queja ya. 1 minuto de esperar hasta que se llene, entonces van a pensar de que el sistema anda mal, de repente tiene virus, van a decir, ¿no? Y se van a quejar. ¿Y a quién se quejan? A ustedes. Si están como trabajando como administrador, al administrador le cae la queja. Y el gerente va a decir, oye, ¿qué está pasando? Bueno, si tiene ya análisis de esto, ya tiene conocimientos de esto, analiza el caso, dice, ya está pasando por esto. Mire que las páginas de datos están ubicándose para poder cambiar los registros por el índice físico. Y el gerente, ¿qué le va a decir? ¿Y a mí qué me importa? Pues lo que me importa es que esto funcione bien. Soluciones quiero, no que me digas qué pasa. Solucionalo. ¿Y tiene solución? Claro que tiene solución. Pero hay que aplicar otro concepto que están viendo ahí, el factor de llenado. Resulta que cuando se crean las tablas,
y se van generando las páginas de datos. Por defecto, cada página de datos tiene un factor de llenado del 100%. Es decir, para que se abra la siguiente página de datos, tiene que esperar que se llene primero al 100% la primera página de datos para que se abra la segunda, ¿no? Y cuando se llena la segunda, se abre la tercera y así, ¿no? Ese es por defecto el factor de llenado que tiene cada página de datos de una tabla. Pero si nosotros cambiamos eso, podríamos hacer el factor de llenado de cada página de datos, sea, por ejemplo, el 90%. ¿Qué significa eso? Que cuando se comiencen a llenar los registros en la página de datos, no se llenan al 100%, se llenan al 90% y se abre la siguiente página y comienzan a llenarse ahí. ¿Y qué ha pasado con la primera? Ha dejado una colita del 10% libre, ¿no? Entonces, luego, cada página de datos se va a llenar al 90% y va a tener siempre un 10% libre. Imagínense que pasa el problema este, ¿no? Que hay 100.000 páginas de datos y le toca ingresar justo a la primera página al registro de acuerdo al índice que tiene la tabla. Pues no hay problema. Se ubica en la primera página de datos del motor de base de datos y dice, bueno, ahora voy a mover los registros para que se ubique el nuevo registro. O sea, los mueve en una temporal, ubica el nuevo registro, de la temporal los regresa otra vez a la tabla. Ingresan toditos porque había 10% libre, ¿no? Había una colita libre. Es como que el salón de clase no lo llenaba al 100%, dejo la última fila libre. Viene un alumno nuevo y le toca ubicarse en la primera fila. Todos se mueven, pero nadie se va a salir porque atrás hay lugar todavía. Y eso va a pasar en todas las páginas de datos. Entonces, el ingreso va a ser bastante sencillo. No tienen que moverse todas las páginas de datos, sino solamente en el lugar donde tiene que hacerse el ingreso. Eso soluciona el problema. Pero claro, se entendió qué es lo que hay que hacer. Ahora viene el pago. ¿Y cómo lo hacemos? Justo con los índices. Lo veamos entonces ahora, los índices que tiene nuestra base de datos. ¿Cómo se observa los índices que hay en nuestra base de datos? Con una vista del sistema que se llama sysIndex. No sé si la ven ahí. Voy a hacer la consulta a la vista, porque es una vista del sistema. Entonces me dice un montón de información de los índices. No me interesa tanto, ¿no? Lo que me interesa es saber solamente los índices de mi tabla en la que quiero ver los problemas, ¿no? Entonces, sí, dígame. ¿Aló? El índice que me interesa es el índice que he creado en la tabla alumno y que se llama PK alumno, ¿no? ¿Y qué propiedades me interesan? Solamente el nombre del índice y el factor de llenado. Esas son propiedades que hay en esa vista, ¿no? Me interesa solamente el nombre y el factor de llenado, pero solo para el nombre del índice que yo le puse PK alumno. Cuando hago la consulta ya me sale algo más a la medida, ¿no? Ahí está. Para mi índice físico que yo creé, que ustedes crearon, bueno, lo van a crear cuando prueben, el índice se llama PK alumno y el factor de llenado por defecto es 0. Eso quiere decir que por defecto, el 0 significa el 100% en realidad. Toda tabla va a llenarse al 100% para que se abra en la siguiente página de datos, ¿no? Entonces, si llena la primera al 100% y así, ese es por defecto lo que estuvimos haciendo. Pero quiero alterar eso. Pero ¿cómo se hace eso? Se hace cuando se crea pues el índice. Bueno, pero el índice ya lo creé. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que borrar al índice y volverlo a crear. Bueno, aquí hay una fórmula que les permite hacer las dos cosas en uno. Es volver a crear el índice como lo estoy haciendo acá, pero me va a decir, profe, pero ya está creado el PK alumno. Lo que pasa es que creé una cláusula adicional, withdraw existing. ¿Qué significa eso? Que si en caso existe el índice, lo borra y lo vuelve a crear. Me evito dos pasos, ¿no? Borrar y volver a crear de nuevo, ¿no? Y bueno, el factor de no lo voy a poner 90 en inicio, 80, 90, para que me deje el 10% libre. Esta propiedad fill factor le está diciendo, pues, al motor de base de datos que deje por cada página de datos un 10% libre, un free factor se llama. En este caso, el fill factor es el factor de llenado. Se llena al 90% y me queda un free del 10% para toda página de datos. Entonces, mando la orden, ¿ah? Y me salió rapidito. ¿Por qué me salió rapidito? Porque mi tabla es chiquita, pues tiene 30 registros nada más, ¿no? Las páginas de datos eran 2, pues con ajustes, no creo que haya más. Pero si hace esto en una organización que tiene tablas grandes, que tienen 1.000.000 de registros, si le hace esto para una tabla, pues vayas a tomar su café mejor un rato porque se va a demorar, ¿no?
porque comienza a moverse todas las páginas de datos para dejar un 10% libre. Acuérdense, hay 1 millón de páginas de datos que están ahí metidas, o 100.000 páginas de datos que tienen que removerse y estar dejando un 10% libre, y eso le va a generar inclusive al final más páginas de datos. Va a demorar. Esta instrucción, si es que es una empresa grande, no la vaya a hacer cuando están pues trabajando, porque si hace esto, los cuelga todo el mundo. Mientras esté haciendo esto, pues físicamente la base de datos queda cerrada. Es como que están haciendo mantenimiento pues en una avenida y cierran pues para que puedan arreglar la calle. Eso pasa, ¿no? Nadie puede usar la base de datos. Entonces, esto se hace generalmente cuando se quiere hacer un tuning, o sea, se quiere hacer un afinamiento de los problemas que pueden existir. Ha habido ya quejas de los insert, ya saben cuál es el problema, pueden aplicar esta es la solución, pero lo tienen que hacer en un momento donde la base de datos no esté muy estresada, o sea, no tenga mucha convergencia de requerimientos de los usuarios. ¿Y cuándo lo va a hacer? Pues en un momento tiene que fijarse pues en las estadísticas de uso de la base de datos, y por lo general debe ser de madrugada, ¿no? Que no sea quincena, que no sea fin de mes, lo tiene que hacer en un momento donde no haya mucho requerimiento, y por lo general, como le digo, se hace de madrugada, ¿no? Todos están pues en otros lugares, pues ahí no hay problema y se hace el mantenimiento porque no hay nadie que esté usando, o muy pocos. Se puede cerrar los servicios y esto demorará pues 1 hora o un par de horas de repente para que quede toda la tabla otra vez libre, dejando el factor de llenado del 10%. Después que hemos ejecutado esto, hay que verificar cómo salió, cómo quedó la tabla. Otra vez verificamos la consulta a la vista del sistema SysIndex para ver cómo está el factor de llenado, el nombre de cada alumno y el Origin Factor. Vamos a ver cómo quedó. ¿Lo ven? 90%. Antes decía 0. 0 significa el 100%. Quiere decir que toda página de datos ahora tiene un 10% libre. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahí? ¿Los que tienen micrófono? ¿No hay nada? Bien, entonces, ¿y qué sucede si esto funciona bien durante, pues, ya eso lo hicieron un fin de semana? El lunes regresaron todos y están contentos porque el sistema está afinado, está tuning, como le dicen, se han hecho tuning. Y luego ya todo funciona bien, correcto, sin problemas. Y más o menos a los... Sí, dime, si no, no te escucho. ¿Aló, aló? A ver, por el chat entonces hacemos las preguntas luego, ¿ya? Vamos a terminar esto, que falta un pedacito nomás. Decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto funciona bien durante unos 6 meses, digamos, ¿no? Y después de 6 meses alguien comienza a quejarse otra vez, hay problemas con los insert, se demora, a veces se demora, a veces no, y entonces usted ya sabe qué ha pasado. ¿Qué cree que ha pasado? Algunas páginas de datos que tenían el 10% libre ya se llenaron y vuelven a ocasionar esos problemas, ¿no? Entonces ya, ¿qué hace? Vuelve a correr el mismo programa, la misma instrucción, esta, Provide Unit Cluster, ¿no? Otra vez, y otra vez se reacomodan todos los datos en la tabla y van a dejar las páginas de datos con 10% libre. Y con eso se soluciona el problema. Y si quiere que no lo molesten durante todo el año, ¿qué tendría que hacer? Pues le aumento el free factor, ¿no? O sea, esto lo ejecuto así. El fill factor lo disminuyo y el free factor lo aumento, ¿no? O sea, como lo hago, aquí pongo 80. Ya. Lo mismo lo voy a ejecutar. Claro, ya saben que aquí no me demoro nada porque mi tabla es chiquita, ¿no? Y cuando verifiquen otra vez cómo quedó, voy a copiar este tipo de abajo. A ver cómo quedó. Van a ver que el factor de llenado ahora es 80. Quiere decir que por página de datos hay un 20% libre, ¿no? Que a eso me va a consumir un poco más de espacio en el disco duro, pero tengo la ventaja de que así no me van a molestar durante todo el año, ¿no? Es decir, cada año se hace mantenimiento, otra vez y no va a haber ninguna dificultad. ¿Ve? Ese era el tema de los índices físicos y el por qué
trabajamos con una base de datos donde no habíamos creado claves primarias porque no podríamos haber hecho los experimentos anteriormente, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya usted ya conoce qué es esto y entonces estaría apto para una pequeña tarea, ¿no? Por ejemplo, yo le pido lo siguiente. En la base de datos Norwin, que lo deben tener, ¿no? Base de datos Norwin. En la tabla de los, a ver. En la tabla de los clientes. Los clientes son los customers, ¿no? Customers. Ahí está. En la tabla de los clientes, quiero asegurarme de que no haya problemas de ingreso de registros, demoras, ¿no? Entonces quiero dejar un 8% libre por página de datos. Yo soy el administrador y te encargo, ¿no? Como estás trabajando conmigo, mis auxiliares, y te digo, bueno, ¿sabes qué? Ha habido ciertos reportes y algunas demoras en el ingreso de los registros en la tabla de clientes, así que asegúrate dejándome un 8% libre por página de datos en la base de datos Norwin, en la tabla de los clientes. A ver cómo solucionarían ese problema. Traten de hacerlo y luego vamos a ver las soluciones ya en el WhatsApp, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya. Y ahora sí los puedo ver, a ver qué preguntas hay. Por acá hay alguna pregunta. Igual que Frida, Jean-Pierre, Jonathan. ¿Se entendió lo que pedí? Quiero que en la tabla de clientes de la base de datos Norwin se optimice el ingreso de registros dejando por página de datos un 8% libre. Es lo que quiero hacer. En la base de datos Norwin, tabla clientes, o sea, customers, ¿no? Sí, Jean-Pierre está hablando, pero parece que no, su micrófono no está bien. Algo está sucediendo. A ver, vamos a probar. Vamos a probar con Silvia. Silvia, ¿escuchas? Aló, Silvia, ¿tú tienes el micrófono activo? Ya, hola, sí, sí lo escucho. Ya. Ver si se puede. Jonathan. Jonathan. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, lo que quiero es que traten de solucionar este problemita. Es cambiarle el índice, perdón, el factor de llenado en la tabla de los clientes, ¿no? Pero es la base de datos Norwin. Ustedes no saben cómo se llama el índice. Tienen que averiguarlo cómo. ¿Cómo se averigua qué índices tiene una tabla? Hay un procedimiento almacenado que se llama SPGL Index. Lo hemos hecho más arriba, lo pueden ver en el código que les he mandado. Con SPGL Index se averigua los índices que tiene una tabla. Y de ahí pueden averiguar cómo se llama el índice físico de la tabla de clientes. A ver, voy a compartir la pantalla para indicarles, ¿ya? Ya, entonces ustedes se ubican primero en Norwin, ¿no? Use Norwin. Ahí está. Y ahora aquí van a averiguar cómo o qué índices tiene la tabla clientes, ¿no? SPGL Index. Profesor, Sí, dime. no se puede ver su pantalla. ¿No puedes ver la pantalla? No. Se ha congelado, creo. A ver, voy a ver otra vez, ¿ya? Voy a regresar acá. Ya.
Compartir pantalla otra vez. Pantalla. Compartir. Ahora, Sí, ahora sí. ya. Sí. Ya, Sí. ya, muy bien. Entonces les decía, se ubican en Norwin, primero en Norwin, y luego vamos a averiguar los índices que se han definido en la tabla de clientes. En esta caso la tabla de clientes es Customers, ¿no? Y me dará información, pues, ¿no? Ahí está. La tabla de clientes tiene varios índices, ¿no? Pero ¿cuál es el que me interesa si quiero cambiar el factor de llenado? ¿Una tabla puede tener varios índices? Sí, pero solo hay un físico. Todos los demás deben ser no físicos, o sea, lógicos le llaman, non-cluster. City, por ejemplo, es non-cluster. Company name es non-cluster. PK Customers es cluster. Esa es. Y fíjese que hay una nada más, ¿no? Las demás son non-cluster. Una tabla puede tener varios índices lógicos, pero solo hay un físico. Y ese es el que me interesa, es el PK Customer, ¿no? Ese nombre me importa, ¿no? Ese es el nombre que me importa. PK Customers, el nombre del índice. ¿Por qué me importa? Porque ahora lo voy a averiguar sus características con esta consulta a la tabla 6 índices, ¿no? Voy a verificar en la tabla 6 índices, en la vista, mejor dicho, ¿no? Pero el nombre es PK Customers. Ya, y lo que me decía. ¿Qué me dice eso? Que el índice físico PK Customers tiene un horrific factor del 100% en realidad. O sea, el factor de llenado es 100%. Y me han dicho que deje un 8% free, un 8% libre. Significa que debo tener un factor de llenado del 92%, ¿no? Entonces voy a aplicar lo mismo que está arribita. Eso mismo. Pero para este caso, de esta tabla, el índice se llama PK Customers. La tabla se llama Customers. Y el campo donde se establece el índice es el Customer ID, ¿no? Y le va a dar un factor de llenado. ¿Cuánto querían que dejara un 8% libre? Entonces tengo que darle un 92% de fill factor, ¿no? Para que me deje un 8% libre. Ejecuto. Dice que se ejecutó correctamente. Verifiquemos otra vez cómo quedó el factor de llenado. Y ahora me dice que el factor de llenado es 92%, lo que quiere decir que hay un 8% libre. Esa era la solución. ¿Correcto? Bueno, entonces, ya que lo han hecho eso, podrán hacer para otra base de datos también, pues, ¿no? Ya, entonces, van a hacer lo mismo, pero con la base de datos PAPS en la tabla de autores, ¿no? Solo que ahora van a dejarle un factor libre del 13%. Van a dejar un factor libre del 13% en cada página de datos de la tabla de autores en la base de datos PAPS. ¿Ya? Hacen el código, si es que tienen instalado ahorita pues su SQL Server a la mano. Y luego me mandan así la solución, así como está acá, así como lo he hecho yo.
desde acá, desde Use Norwin, ¿no? Esta es la solución, pues, ¿no? Para Norwin. Y lo hacen con PAP, pues, nada más. Y me lo mandan para el WhatsApp, ¿no? Vamos a detener la grabación ahora. Y vamos a regresar a... Bueno, ahora, si es que hay algunas preguntas que quieren hacerlo en vivo, lo pueden hacer ahorita. Si tuve la grabación. Sí. María está hablando, pero no escucho nada. Ah, ya. Profe, disculpe, ¿a qué tabla se le hacía? Ah, ya. Es en la tabla de los autores de la base de datos PAPS. Había que dejar un factor rellenado, un factor libre por página de datos del 13%. La base de datos PAPS, tabla clientes. Los clientes, perdón, es tabla autores. Los autores son authors, ¿no? Authors. Bien, vamos a detener para que casualmente termine de grabar esto ya.